Así que hoy vamos a ahondar un poco más en cuanto a estos 10 aspectos de la soberanía de Dios. Apenas hemos avanzado 4, así que hoy vamos a avanzar con la número 5 y dice, el número 5 es Dios es soberano sobre la mano de Satanás en los desastres naturales. Dios es soberano sobre la mano de Satanás en los desastres naturales. ¿Por qué? Porque muchas veces Satanás usa los desastres naturales para dañar a personas, a familias, a ciudades o a países. ¿Sí? Es parte de la autoridad que tiene el diablo aquí en esta tierra. Sin embargo, sobre Satanás está Dios. Igual, aún en estas cosas como los desastres naturales. Y como ejemplo otra vez tenemos a Job. Cuando Satanás vino a Dios en el primer capítulo de Job, le desafió diciendo, ahí en Job capítulo 1, versículos 11 y 12, le dijo así: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dice Satanás a Dios. Sin embargo, Dios le da esa autoridad de ir y tocar algunas cosas que tenía Job. Verso 12 dice: y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Está hablando de posesiones materiales. Todo lo que tiene está en tu mano. Se lo dio Dios a Satanás, es decir, Dios le dio autoridad a Satanás para que él fuera a tocar las cosas materiales que tenía Job. Pero le pone una condición, le pone un límite. Y le dice: solamente no toques o no pongas tu mano sobre él, sobre su cuerpo. O sea, toca lo que tiene, pero no toques su cuerpo. Fíjese cómo le pone límites Dios al diablo. ¿Se da cuenta? Podemos ver la mano poderosa de Dios atrás de esas circunstancias difíciles que están a punto de llegarle a Job. Ahora vamos a seguir leyendo y vamos a ver en el versículo 16. En el versículo 16 dice: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora, antes ya había ido otro a darle una noticia negativa también. Sin embargo, como estamos en el tema de que cómo Satanás usa los desastres naturales, por eso nos centramos solamente en el versículo 16. Ahora, fíjese bien cómo lo está diciendo: fuego de Dios cayó del cielo y consumió. ¿Qué cosa consumió? Dice: las ovejas, a los pastores. ¿Y qué otra cosa? Bueno, nada más, ovejas y pastores. Ahora, no eran 5 o 6 ovejitas que tenía Job, tenía miles. ¿De qué tamaño tuvo que haber sido ese fuego de Dios que cayó del cielo para consumir todos esos miles de ovejas? Sería terrible, ¿no? ¿Qué pudo haber sido? No lo sabemos. No, la Biblia no lo dice, no dice exactamente qué fue lo que cayó. Nada más dice: fuego de Dios cayó del cielo. Algunos suponen que probablemente pudo haber sido un rayo, pero un rayo de esas dimensiones como que no es posible, ¿no? Es demasiado grande. Tuvo que haber sido demasiado grande para consumir a miles de ovejas. Pero podemos llamarle así, un desastre natural a esto, ¿no? Es decir, el diablo tiene cierto poder sobre las fuerzas inanimadas, sobre el aire, sobre el viento, sobre el fuego, sobre el agua, sobre los huracanes, sobre los tornados, todas esas cosas. Dios de alguna manera le ha concedido ese poder, aunque ahondando más en el estudio bíblico, y era parte de nuestra clase de discipulado del día de ayer con las hermanas que están en discipulado 2, entendíamos que ese poder lo tenía Adán y Eva antes de pecar.
tenían el control, la autoridad sobre las cosas naturales. Imagínense que le fue concedido, le fue dado a Adán y a Eva el poder labrar el huerto. El huerto de Edén no era una cosa chiquita así como tu jardín. Sí, bueno, aquí hay jardines muy grandes. En mi rancho, allá por donde vivimos, su jardincito de 5x4, y eso es mucho, ¿no? Aquí los jardines están más grandes, ahí como veo el de la casa de algunos hermanos de 20x30, tremendo jardinzote, ¿no? Pero no era así el jardín de Edén, era una enormidad, lo que ahora son naciones completas. Ahí en Génesis lo describe, desde donde estaba un río llamado Éufrates hasta donde estaba otro río llamado Tigris, y abarcaba otro río que después desapareció y ya no lo encuentran más. Pero era una enormidad de territorio. ¿Cómo una sola persona iba a labrar todo ese huerto? Y nos ponemos a pensar que ellos tenían que tener un poder sobrenatural que perdieron por causa del pecado. Y ahora ese poder lo tomó Satanás. Esa autoridad, ese poder que debería tener Adán, lo tomó por engaño y ahora lo tiene Satanás y anda haciendo sus desmanes por ahí. ¿Sí? Ahora que con estas lluvias, anoche veía la noticia de que Mississippi está inundado y que estaban esperando que viniera lo peor todavía. ¿Sí? Es un área en Estados Unidos, no sé, es un estado, me parece. Pero bueno, en el caso de Job, Satanás hizo caer este rayo, vamos a decirlo así, y consumió a sus ovejas y a sus pastores. Fíjese qué culpa tenían los pastores ahí, pero también fueron tocados. Después de eso llegó algo peor. En los versículos 18 y 19 dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo, dice el que lleva la noticia. Oh, qué viento tan fuerte. ¿Qué pudo haber sido? Tal vez un tornado que se levantó con gran fuerza, gran ímpetu, arremetió contra la casa y cayó esa casa. No sabemos de qué estaba hecha, pero seguramente de piedra, y cayó la casa. Entonces Satanás tiene poder sobre los tornados, vamos a decirlo así. Sin embargo, Job no se enfocó en el poder de Satanás. Fíjese lo hermoso que podemos aprender de Job, ahí en el versículo 20 y 21. Versículo 20 y 21 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuál hubiera sido la reacción de un cristiano en el siglo XXI? Imagínense que viene un viento recio y tira a su casa. ¿Cuál iba a ser su reacción? Enojo, ira, odio, maldiciones en contra del diablo, ese maldito diablo que me vino a tirar mi casa. ¿Cuál sería su reacción? ¿Tristeza? ¿Cuál sería su reacción? Imagínense, su casa le costó, ¿no? Le costó años para construirla, años para levantarla, y que de repente con un viento intenso, tal vez un tornado, ¡fum!, desapareció en ese momento. Solo ruinas quedaron. ¿Cuál sería su reacción? La reacción normal de una persona que no tiene a Cristo es maldecir, es enojarse. Job entendió muy bien que el asunto no era contra Satanás,
Aunque sabía que Satanás tenía su mano metida ahí, Job sabía que aún Satanás no se mueve si no lo permite Dios. Así que en sentido de luto por sus hijos, dice la Escritura que rasuró su cabeza, se postró en tierra, se humilló delante de Dios. Pero su reacción fue atribuírselo todo al Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Así que si usted tiene, es porque Dios se lo ha permitido. Si usted no tiene, algunos por flojera, pero la mayoría es porque Dios los ha puesto ahí. El apóstol Pablo más adelante nos dice que si podemos hacernos libres, o sea, si podemos prosperar, procuremos lo más. No nos quedemos ahí donde estamos. Pero finalmente las riendas las tiene Dios. ¿Cuántos dicen amén? Job había descubierto, como muchos de nosotros, que hay poco consuelo en enfocarse en Satanás. Tenemos que aprender a hacernos a un ladito, dejar de ver la cara del diablo y ver que atrás de él está Dios jalándole la correa, no permitiendo hacer más de lo que él quiere. Número 6. Dios es soberano sobre el poder de Satanás para causar enfermedades. La Biblia muestra vívidamente la verdad de que Satanás puede causar enfermedades. En Hechos 10:38, vamos a la Biblia. En Hechos 10:38 se dice que nuestro Señor Jesús anduvo haciendo bienes. 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos, ¿qué? Los oprimidos, ¿por quién? Por el diablo. Entonces, generalmente las enfermedades son puestas por el diablo. Qué cosas, ¿no? Aquí lo dice. Lo dice. Ahora, recuerde que todo tiene un propósito de Dios. Aunque el diablo te haya puesto esa enfermedad, detrás de eso está Dios bajo control, con autoridad, dominando al diablo para que no ponga más de lo que él está permitiendo, de lo que Dios quiere que haga o que ponga en tu vida. Tienes una enfermedad y tú sabes que viene de parte del diablo, debes saber que atrás de él está Dios jalándole la correa. Dios tiene el control aún sobre esa enfermedad, aún cuando esa enfermedad sea de las que se llaman degenerativas, de las que van avanzando poco a poco en tu cuerpo y lo van minando, lo van desgastando. Dios está en control, aún cuando haya sido el diablo que te lo haya puesto. ¿Cuántos dicen amén? Pero nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora me gusta esta última frase. Dice, porque Dios estaba con él. ¿Puedes repetirlo otra vez? ¿Por qué sanaba a Jesús? Porque Dios estaba con él. Esto nos abre una puerta grande a usted y a mí, para que nosotros vayamos y cumplamos lo que el Señor nos ha encomendado como hijos, como iglesia, como discípulos, como siervos de Dios. ¿Sabe cuál es la encomienda? Marcos capítulo 16. Versículo 15 en adelante. Les está hablando el Señor Jesús a sus discípulos y les dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A ver, levante sus manos y apropiese de esta palabra. Apropiese de esta palabra, porque dice: estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Otra vez, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahora, las sanidades son las que más nos gustan, pero ahí hay más cosas. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y podemos saber cómo es que el cristiano puede llegar a hacer esas cosas. Como Jesús, porque el Señor estaba con él. Es decir, si tú y yo nos metemos en una búsqueda constante, por eso mi afán de decirles: hermanos, busque la llenura del Espíritu Santo, busque la llenura del Espíritu Santo, porque es la manera de activar estas cosas. Cuando el Espíritu Santo te llena, cuando estás metido en comunión con el Señor, cuando estás buscando al Señor con todo el corazón, se activan estas cosas porque son cuestiones de fe. El miércoles daba una palabra de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, cuando el Señor Jesucristo llega y encuentra a sus discípulos que quisieron liberar a un muchacho y no pudieron. Y el papá frustrado llega con Jesús y le dice: Señor, mira, traje a mi hijo que está siendo atormentado por un demonio, y le da detalles de qué es lo que pasaba. Y le dice: y lo traje a tus discípulos y no pudieron. Qué feo se siente ese reporte, ¿no? Reportaron a los discípulos, no pudieron. Y el Señor Jesús se molesta, se enoja y va y regaña a los discípulos y les dice: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Es el regaño más fuerte que he oído jamás. Regañó Jesús a sus discípulos. Y luego les aclara y les dice, porque los discípulos después le preguntan: Señor, ¿por qué no pudimos? Y les dice: este género solo sale con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Bueno, por muchos años se ha interpretado y hemos interpretado que se refiere al género de demonios que tenía ese joven. Hoy han surgido nuevos intérpretes que dicen que también se puede referir al género de incredulidad que tenían los discípulos. Así que tanto la incredulidad como el demonio que llega a atormentar a una persona, cualquiera de esos dos puede ser echado fuera a través de la oración y el ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Así que si estás dudando en tu fe, métete en ayuno y oración. Y el Señor te va a confirmar, a afirmar, hacerte saber que eres un hijo de Dios, que Él ya pagó por ti, que Él murió en tu lugar, que tú eres libre de toda condenación y que ahora tienes promesas, grandes promesas en la palabra que tú puedes activar para ti. ¿Cuánto dicen amén? Amén. En Lucas 13 Jesús encuentra a una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. ¿Y qué dice la escritura ahí en Lucas 13:16? Dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía sanar de esta ligadura en el día de reposo? Ahora ahí está explicando esto el Señor Jesús a los fariseos, porque después de que sanó a esta mujer que 18 años estuvo totalmente encorvada, los fariseos religiosos se enfocan en por qué lo hizo en sábado. Qué cosas, ¿no? Y Jesús les está aclarando. Pero la frase que quiero resaltar por nuestro tema en este momento es esta: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Por qué estaba encorvada esta mujer? Porque Satanás le había puesto una atadura.
Y llega Jesús y la libera y la sana en ese momento. Así que no existe duda de que Satanás es el que causa muchas enfermedades. Es por eso que las sanidades de Cristo son una señal del irrumpimiento del reino de Dios. Él lo dijo claramente. Cuando Juan el Bautista mandó a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, porque Juan estaba encarcelado a punto de que le quitaran la vida, y manda a unos de sus discípulos con Jesús y le dicen: pregúntenle si él es el Mesías o esperaremos a otro. Ahora recordemos que este pasaje es una ilustración o más bien un relato de lo que estaba viviendo Juan en ese momento. Nos habla de que Juan estaba dudando de su fe en medio de esa crisis, porque él es el que había reconocido a Jesús en medio de la multitud cuando vino a bautizarse. Cuando lo vio de lejos dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego vino Jesús y lo bautizó. Juan Bautista bautizó a Jesús. Y cuando Jesús salió del agua, dice la Escritura que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, lo bautizó, lo llenó y luego fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice la Escritura. Qué cosas, ¿no? Pero este Juan que reconoció a Jesús, ahora en la cárcel está dudando. Y llegan sus discípulos con el Señor Jesús y le dicen: venimos de parte de Juan. Juan nos mandó a preguntarte si eres tú el profeta, si eres tú el Mesías o esperaremos a otro. Y la respuesta del Señor Jesucristo es: los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan. El reino de Dios está entre vosotros, le dice. Amén. Esa era la manera en que podían reconocer que el reino de Dios estaba entre ellos. Por eso decimos que las sanidades que hizo nuestro Señor Jesucristo son una señal del irrumpimiento del reino de Dios, pero también son una señal de su victoria final sobre toda enfermedad y sobre toda obra de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Satanás está vencido, está derrotado, ha sido exhibido públicamente, dice la Escritura. Y no solo eso, ha sido condenado y sentenciado. Solo está esperando el momento en que sea lanzado al lago de fuego. Pero mientras, sigue engañando a todo aquel que no conoce la Escritura. Y lo peor es que engaña a algunos hermanos que prefieren ver tele que leer su Biblia. ¿Ah? Eso es lo peorcito. Pero la Escritura nos habla claramente de que el diablo no tiene por qué seguir teniendo autoridad sobre tu vida. Tú como cristiano, como hijo de Dios, tienes más autoridad que el mismo diablo. Como hijo de Dios. Ya lo leímos en Marcos 16:15. Echarán fuera demonios. Quiere decir que tienes más autoridad que los demonios. No te dejes engañar por el diablo, porque de repente llega el diablo aquí a tu mente es el campo de batalla y te engaña y te dice: tú no eres hijo de Dios, mira cómo andas, mira cómo vives, tú ni salvo eres, tú eres un mundano, un pagano, eres un hijo del diablo, y te engaña. Y por eso algunos dejan de venir a la iglesia, porque se dejaron engañar por el diablo. ¿Qué tenemos que hacer? Meternos con Dios, meternos a la palabra, meternos a leer la Escritura, y ahí el Señor nos va a confirmar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Es bueno y correcto orar para sanar. Dios buscó en la muerte de su Hijo estas sanidades y todas las otras bendiciones de la gracia para sus hijos. Tanto que dice que en su llaga hemos sido nosotros curados. Así lo dice Isaías 53:5. En su llaga hemos sido nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén? Número 8. Dios es soberano sobre las tentaciones provenientes de Satanás. Dios es soberano sobre las tentaciones
provenientes de Satanás. O sea, Dios aún ahí tiene el control, tiene la autoridad. Perdón, me brinqué el 7. 7. Dios es soberano sobre el uso que hace Satanás de los animales y las plantas. Las imágenes de Satanás como león, que nos describe 1 de Pedro 5:8, y como dragón, que se describe en Apocalipsis 12:9, y como la serpiente, como lo describe en Génesis 3, nos hacen simplemente conscientes de que en su labor destructiva, Satanás puede, y no duda en hacerlo, puede emplear a los animales y a las plantas para causar males. Pero otra vez volvemos. ¿Quién está detrás de Satanás controlando al diablo? Dios. Amén. Sí, Satanás puede matar y causar enfermedades. Sin duda tiene a su disposición muchas plantas y animales, tanto grandes como microscópicas, pero no puede hacer que hagan lo que Dios les prohíbe hacer. Satanás no puede hacer que estas plantas o estos animales hagan lo que Dios les prohíbe hacer. Desde el gigante Leviatán que se menciona en el Salmo 104:26, un animal, un monstruo marino que existió y que si existe ahora, pues no lo sabemos, por lo menos nadie lo ha visto. De vez en cuando ven a un tiburón, un megatiburón, pero gigantesco, o ballena, mucho más grande de las ballenas normales, mide casi 50 metros, dicen que pesa aproximadamente unas 20 o 30 toneladas, una cosa gigantesca, pero no se deja ver, no sale completamente, anda a cierta distancia de la ¿cómo se llama? De la superficie. Entonces nada más lo ven ahí a través de 2 o 3 metros de agua y ven lo largo que es este animal y lo grande que es. Entonces con aparatos y todo eso logran calcular su tamaño y su peso. Ahora este animalito gigantesco, lo bueno es que no come personas, come plancton, que es como animalitos microscópicos que están ahí en el mar. Pero la Biblia nos menciona a Leviatán y lo describe la Biblia y dice que su cola es como un roble. Ahora, los robles que ahora tenemos tan chiquitos, pero los robles que había hace 2000 años eran gigantes, tal vez de unos 20, 30 metros de alto o más, y muy gruesos. Hoy han acabado con todo eso, toda esa hermosura. Ahora andan vendiendo los palitos ahí delgaditos, ¿no? Todavía ni maduran, ya los andan vendiendo por ahí. Imagínense cómo era Leviatán. Si su cola medía 20 metros, ¿qué tamaño debió haber sido ese tremendo animalón? ¿No? Y la Biblia dice ahí en el Salmo 104:26 que Dios hizo a Leviatán para que jugase en el mar, para que juegue en el mar. Qué bonito, ¿no? Dios tuvo creatividad para eso y le dio un ancho mar al gigante Leviatán para que juegue ahí. Amén. Las demostraciones más vívidas de esto, de cómo Satanás puede usar a las plantas y a los animales, pero que sobre todo eso está el control de Dios. El ejemplo más vívido está en el libro de Jonás. ¿Cuántos han leído el megalibro Jonás? Apenas con ¿cuántos? 3 o 4 capítulos. Pero está apasionante esa historia. Como Jonás recibe la orden de parte de Dios de ir a predicar a Nínive, una ciudad pecaminosa, y Jonás dice: no, yo no quiero ir a predicarles a esos, que se los lleve el diablo, mejor yo me voy a España. Y quiere irse a España, dice la escritura, pero aborda un barco y por allá se levanta una gran tempestad.
Los marineros, que la mayoría de ellos son así como religiosos, como que sienten que algo no está bien y que tiene que ver con algo espiritual, dicen: no, aquí alguien de los que viene con nosotros viene huyendo de la mano de Dios y Dios le está deteniendo. Fíjense nada más qué discernimiento tuvieron ellos sin conocer al Dios de la Biblia. Y dice que echaron suertes, no sé si fueron volados o no sé qué haya sido por ahí. Pero dice que descubrieron que era Jonás. Este es. Vamos, echémosle al mar, y en cuanto le echemos al mar, el mar se va a calmar, dijeron ellos. Y lo hicieron así, y cuando aventaron a Jonás al mar, el mar se calmó. Dejó de haber tempestad, dejó de haber grandes olas que estaban por inundar el barco. Y Jonás cae al mar, pero dice la escritura que Dios tenía preparado un pez gigante. Algunos dicen que era una ballena, la Biblia no dice que era, pero dice que era un pez grande que se tragó a Jonás. No lo masticó, se lo tragó. Y en el vientre del pez dice la Biblia que Jonás se humilló, pidió perdón a Dios. Yo creo que sentía la muerte, ¿no?, con los ácidos gástricos del pez. Y se arrepintió, y dice la escritura que el pez lo regresó a la playa donde había tomado el barco. Y cuando el pez lo vomitó, no sé cómo haya salido ahí todo baboso, de los ácidos del pez. Pero cuando salió ahí dijo: sí, yo sí voy, Señor, a predicar. No tienes que meterme otra vez en un pez, ahora sí voy. Llegó a Nínive y dice que se puso a predicar, dice la escritura. Dicen que la ciudad era una ciudad aproximadamente unos 100,000 a 200,000 habitantes, algo tal vez un poco más pequeña que Tehuacán. Pero caminar calle por calle predicando, imagínense nada más, se iba a llevar un buen tiempo. Pero lo hermoso es que los ninivitas se arrepintieron. Dice que desde el rey hasta el último, hasta el más pequeño, todos se arrepintieron. Y ordenó el rey que ayunaran, porque lo que andaba predicando Jonás es que Dios ha determinado destruir a Nínive en 40 días. Ya llevaba, no sé, como 38, 37, lo que le faltaba, no sé cuántos. Pero ordenó el rey que todos se pusieran a ayunar. Y cuando terminó Jonás de predicar en toda la ciudad, yo creo que nada más le dio una repasada, porque él quería que se murieran esos ninivitas. Se fue a sentar por allá en un lugar alto, en un monte donde podía ver la ciudad. Se sentó y dijo: aquí voy a ver cómo Dios destruye a Nínive. Ese era su pensamiento. Y mientras él estaba ahí descansando, dice la escritura que estaba fuerte, intenso el calor. Dios hizo crecer una calabacera, pero así, rapidito. ¿Los ha visto? Solamente en animación 3D en tele, ¿no? Y empieza a ponerse una enramada encima de él, y le sale una sombrita que él dijo: oh, qué padre sombra, bien fresca. Imagínense como si se pusiera debajo de un laurel, ¿no? Y se enamoró de esa planta. Y dijo: oh, está fresco, aquí está rico. Era calabacera, a lo mejor arrancó algunas calabazas y las guisó y comió, no sé qué pasó por ahí. Pero dice más adelante que Dios levantó también a un gusano, plaga, que comió la raíz de la calabacera y la calabacera se secó. Y cuando la calabacera se secó, Jonás se enojó con Dios. Digo: ¿cómo es posible? Primero me pones una calabacera, luego le pones un gusano, ya me estoy quemando otra vez. El sol, mira cómo está de intenso. Y Dios le dice: si esta calabacera que tú no sembraste, tú no la cultivaste, no hiciste que creciera, sino yo, y te enamoraste de ella y ahora quieres que te la regrese y estás llorando por esa calabacera, ¿cómo no voy yo a arrepentirme de esos 120,000 que habitan ahí en Nínive? Entonces ahí Jonás reconoció que siempre Dios tiene la razón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora,
a lo que estamos viendo, de acuerdo a nuestro tema, cómo Satanás usa a los animales y a las plantas, pero sobre todo eso, Dios, el Padre, Dios, en este caso Jesús, estamos hablando de que Jesús es todopoderoso, tiene el control de los animales, de las plantas y aún de las tempestades, como ya lo vimos hace un momento. ¿Quién hizo crecer la calabacera? Dios. ¿Quién puso el gusano plaga? Dios. ¿Quién tiene total control? Dios. Amén. Ahora sí pasamos al 8. Espero que hoy sí podamos terminar nuestro tema. Número 8. Dios es soberano sobre las tentaciones provenientes de Satanás para que pequemos. Fíjese, aún las tentaciones que nos llegan a la vida de parte del diablo están reguladas por Dios. Ahora, uno de los textos más famosos y más hermosos en este punto es cuando Jesús sale después de ser bautizado y lleno con el Espíritu Santo y empieza, o más bien dice que es llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Alguien ha leído Mateo capítulo 4? Vamos a Mateo 4 para que sepa de qué estamos hablando. Mateo capítulo 4 verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, y ahí empieza la tentación. Ahora enfóquese en el verso 1. Dice: Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Fíjese bien que está con mayúscula. Y cuando está con mayúscula es porque se refiere al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad. Amén. Entonces es el Espíritu Santo el que está guiando a Jesús, el que lo está llevando hacia el desierto. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer Jesús en el desierto? Dice ahí, para ser tentado por el diablo. Es decir, el Espíritu Santo está impulsando a Jesús a que vaya a ese lugar donde va a ser tentado. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Porque ese es un principio aún para nosotros. Porque nosotros nos quedamos otra vez viendo solamente las fauces de Satanás en la tentación. Y peor si caemos, ¿no? Si caemos en la tentación, lo único que nos quedamos viendo fue las fauces de Satanás. No pudimos ver detrás de Satanás la mano poderosa de Dios sosteniendo la correa. Pero dígame, ¿para qué? ¿Para qué Dios, para qué el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo? ¿Para qué? Fue como una prueba. Porque Satanás tentó a Jesús en las tres áreas que todo ser humano es tentado: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Se da cuenta? En esas tres áreas fue tentado Adán y Eva, cayeron. En esas tres áreas fue tentado Jesús, venció. Y de esas tres áreas nos advierte el apóstol Juan en su primera carta que seremos tentados, pero luego nos dice que podemos salir victoriosos. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Dice, nuestra fe. ¿En quién? En Cristo. Así que en Cristo nosotros somos victoriosos, somos vencedores. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros somos llevados o impulsados hacia un área para ser tentados? ¿Será que Dios quiere que caigamos? No. Dios está probando si ya hemos vencido esa situación. Yo no sé, bueno, ahora ya quitaron los exámenes de las escuelas, o por lo menos eso nos dijeron. ¿Es cierto eso o no? ¿Todavía siguen haciendo exámenes en las escuelas? Sí. Bueno. ¿Para qué hacen los exámenes en las escuelas? ¿Para reprobarlos o para pasarlos? ¿Para qué? Los chamacos que no entienden para qué son, le echan la culpa a los maestros. Es que mi maestro la trae contra mí, por eso me reprobó.
Pero los que sí entienden el propósito de las pruebas, dicen, nah, papita, pum, paso a la siguiente. Porque una prueba es ¿para qué? Para pasarla, es para crecer. ¿Para qué es una prueba? Para crecer. La prueba no es para que te quedes ahí, o para que te regreses a repetir el año. No, para eso no es la prueba. La prueba es para que pases. Y tal vez la ilustración más grande de eso sea cuando alguien va a presentar un examen para una universidad. Porque antes de que le hagan el examen, le dan una guía. ¿Es cierto o no? Sí, le dan una guía. ¿Para qué le dan la guía al estudiante? Para que se prepare y pase. No le dan la guía para que se quede ahí sentado, ahí leyendo toda la vida su guía. ¿Sí me explico? Entonces Satanás tentó a Jesús por mandato de Dios para probar en Jesús de qué estaba hecho. Como hijo de Dios, con autoridad, con poder, para vencer al diablo ahí. Y para poder ejecutar, ejercer lo que el Señor le había mandado hacer. Amén. Y cuando tú, oye bien hermano, cuando tú estás siendo tentado por el diablo, llámale como le llames porque normalmente decimos somos tentados por el diablo, pero cada tentación tiene un nombre. Adulterio, fornicación, lascivia, mentira, hechicería, idolatría, todo tipo de pecado. Llámale como le llames. Cuando estás siendo tentado, debes verlo como una prueba de parte de Dios. No le veas la cara al diablo. Fíjate en esto, esa prueba viene de parte de Dios para saber si ya has vencido. Y si te sientes débil, si crees todavía que seguramente no vas a pasar, tienes una segunda opción: corre. Es el ejemplo de José. ¿Qué hizo José? Huyó. ¿A qué estaba siendo tentado? A caer en fornicación, adulterio. La señora, la patrona, la esposa de su patrón le echó el ojo. Y ese día tramó todo y dice que mandó a todos sus demás trabajadores de la casa a descansar y se quedó solita con José. Ya se estaba chupando los dedos la señora. Dijo, a este me lo botaneo. Y José, como buen hombre, y porque nos gusta saber hasta dónde llegamos, pero en el último momento salió huyendo. Y esto le contó como bueno, porque no cayó. ¿Cuánto dicen amén? Dice que se quedó la señora con la ropa de José. Imagínense hasta qué punto ya estaba. Pero salió corriendo y no cometió el acto. Eso le fue contado por fe y por justicia a José. Amén. Entonces, si sabes que no vas a vencer, mejor huye. También eso es bueno. ¿Cuánto dicen amén? Lo mejor es no ir a ese lugar de tentación. No le andes buscando 4 pies al gato. Porque luego le echan la culpa al diablo otra vez. Siempre el cristiano le echa la culpa al diablo. ¿Por qué tomaste? Es que el diablo, hermano. Es que me echaron un montón, vinieron todos mis amigos acá y se pusieron. ¿Y por qué no viste antes? Tuviste la opción. No, ya hasta que estaba todo mareado, entonces se acordó que era cristiano. No. Siempre va a haber opción. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Dios está bajo control de todas esas cosas. A Satanás se le llama el tentador. En Mateo 4:3 la escritura dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Está tentando a Jesús. Pero ahí que el escritor bíblico le pone un nombre, le pone un título al diablo: el tentador. Vino a él, vino a Jesús, Satanás el tentador.
Esto originó sobre la tierra toda la miseria que conocemos. Satanás tentó a Eva a pecar y el pecado trajo consigo la maldición de Dios sobre todo el orden natural. Tanto que aún los animales y la vegetación está bajo maldición por causa del hombre. ¿Sabía eso? Fíjense cómo dice Romanos 8, 21 y 23. Romanos 8, 21 al 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, aquí y ahora mismo estamos sujetos, dice aquí, a la esclavitud de corrupción. En una versión moderna dice, estamos sujetos a caducidad. Aquí caducamos, ¿no? Nos hacemos viejitos, nos enfermamos y morimos. Y otros se mueren sin llegar a ser viejos. Así Dios lo estableció. Pero no solamente nosotros, también los animales y las plantas están sujetas a corrupción. ¿Se ha dado cuenta que también los animalitos envejecen? Mira, a los perritos hasta canitas les salen, se les caen los dientes igual que los viejitos humanos. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos han tenido mascotas que se mueren de viejitos? Yo tuve mi Toby, que todavía lo recuerdan y mi Toby. Las plantas están sujetas a corrupción. Ahora, ¿por qué? Por el hombre, por el pecado, desde Adán y Eva. Y dice que la creación gime deseando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, de cuando nosotros seamos renovados, cuando seamos transformados, cuando seamos glorificados. La creación también está deseando ese momento en que nosotros seamos glorificados. ¿Por qué? Porque también ellos van a tener su oportunidad. Las plantas y los animales, la creación. Por lo menos eso nos dice Isaías, que en el milenio todo va a ser restaurado. Y va a volver a haber manantiales de agua limpia y pura, árboles sin necesidad de tantos productos químicos que les ponen ahora. Va a haber toda una hermosura, va a ser un paraíso en toda la tierra cuando Jesucristo reine desde Jerusalén y nosotros reinaremos con Él, dice la Escritura. ¿Cuánto dicen amén? Qué precioso. ¿Qué aprendemos? Que el diablo tiene poder, sí, sobre las enfermedades, sobre los desastres naturales y aún sobre las tentaciones. Sin embargo, sobre todas estas cosas, Dios tiene su mano sujetando la correa del diablo. Ni la tentación te llegará si Dios no quiere. ¿Cuánto dicen amén? Pónganse de pie y damos gracias. Padre, qué hermosa es tu palabra. Estamos aprendiendo y conociendo, Señor, cómo tú tienes el control sobre todas las cosas, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre las tempestades, sobre las plantas, los animales, sobre toda la creación. Y te damos gracias, Dios, porque a pesar de que Satanás es utilizado muchas veces para dañar a las personas, a los hermanos, a los hijos de Dios,
Ahora estamos aprendiendo, Dios, que Satanás no se mueve más de lo que tú le permites. Eres tú el que tiene el control sobre la obra de Satanás. Y te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos estás iluminando, ilustrando, enseñando cómo es que aún nosotros podemos tener victoria en contra de la obra del enemigo si tan solo edificamos nuestra fe a través del ayuno y la oración, si tan solo nos dedicamos a leer tu palabra. Podremos a través de esa palabra tuya afirmar nuestra fe, confirmar nuestra fe, reafirmar nuestra fe, y podremos a través de nuestra comunión contigo tener la fuerza, el poder, la unción para hacer lo que nos has mandado a hacer, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza que abre nuestro entendimiento y nos da a conocer más y mucho mejor tu obra. Gracias, Señor. Gracias porque nos amas. Gracias por Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. Y gracias porque sabemos ahora que aunque Satanás fue quien tentó a nuestro Señor Jesucristo, en realidad estaba siendo también controlado por el Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias por tanto poder y por tanto amor. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús.